Nos vamos en el nombre de Jesús. Ya después que yo me subo aquí, tú arranca. En domingos pasados hemos traído palabras de revelación sobre qué es la iglesia. El domingo pasado trajimos la misión de la iglesia. Palabras profundas. Y hoy voy a hacer algo parecido. Hoy voy a tratar lo que carga la iglesia. Este mensaje tiene que ver en este medio tan hostil donde hoy se está moviendo la iglesia. Habíamos dicho que Jesús nos dijo que nos envía como ovejas en medio de lobos. Y he tenido que estar orando mucho por esta palabra. ¿Por qué? Porque el pasaje que vamos a estar tratando es un pasaje que se ha predicado mucho y se seguirá predicando. Este mensaje los hemos leído, los hemos predicado y a lo mejor mucho lo hemos enseñado. Pero este mensaje choca a que se entrelaza con la visión de lo que ha estado trayendo el pastor. Partíamos de la idea que Dios está aquí. Levanta tu mano, sí, Dios está aquí y ahora lo sé. Partimos de ahí, ¿sí o no? Que tú eres el templo del Espíritu Santo, por lo tanto tú eres la iglesia, el senado de Dios. Y traíamos el domingo pasado todas las características de un senado. Pero, ¿qué hace ese senado en estos tiempos? ¿Qué eres ahora? Entonces yo le pido al Espíritu Santo que te traiga a las revelaciones. Le pido al Espíritu Santo que te dé acceso a esta palabra que Él puso en mí para que la puedas recibir, como decía la profeta y anciana de la iglesia Sonia Nilan, preparar tu tierra para esto. Es muy importante estos 40 minutos que vamos a estar tratando. Y es para ti. Ponte la mano en el pecho y dice, esta palabra es para mí. Esta no es para el pastor. Nada más. Porque el pastor solamente no es iglesia. Tú eres iglesia. Amén. Todos conocen que había un etíope que eunuco y venía de Jerusalén a raíz de lo que estaba pasando. Y Felipe el evangelista fue tocado por Dios y le dijo, ¿qué haces? Estaba leyendo el libro de Isaías y dice, ¿tú entiendes algo? Dice el hombre, no entiendo ni papa. No entiendo nada. Y le dice, ¿cómo voy a entender? Sigue hablando. Si no hay quien me enseñe. Bendito sea el Señor. Ahí radica el por qué la iglesia de hoy, tú y yo, no estamos
actuando como debemos. Por desconocimiento, algo bíblico, dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Eso está por allá por Oseas y también Isaías lo dice. Es decir, que el pueblo de Dios tiene que conocer. Hay muchos mensajes bellos para predicar. Pero Jesús no se puso a predicar ningún mensaje bello. Jesús vino con una misión, enseñar al pueblo cómo actúa un hijo de Dios. Cómo actúa un hijo de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice que aquel que lo acepta, que cree en él le dio la potestad, el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Jesús vino a traer revelación en esta área. La palabra revelación no es un invento. La palabra revelación no es para que tú le tengas miedo. La palabra revelación es algo que se quitó un velo que había, se desveló, se reveló. Es algo que tú no podías tener acceso y el Espíritu Santo te lo quitó para que lo pudieras ver. No tienes por qué, si eres un hijo de Dios, si tú perteneces al reino de Dios, si tu llamado es establecer el reino de Dios en la tierra, deshacer las obras del diablo. No sé por qué esta palabra te duele, te pica. En la iglesia tiene que ver que eso está normal, eso es ti. Porque tú vendrás vendré a las revelaciones. Porque Deuteronomio 29 dice, las cosas ocultas son de Dios, pero las reveladas son para los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos algo, que es un decreto de parte de Dios, que Él a nosotros nos va a revelar cosas. Y eso es el tema que vamos a tratar hoy. Bendito sea el Señor. Ya le he dicho, le he estado orando a Dios por este mensaje. Y quiero ir Mateo capítulo 16. Vamos a estar leyendo del 13 al 20. Esta es una historia. Mateo 16 del 13 al 20. He tenido que caminar por el cielo para esto. Así que por favor, ojo en el cielo. Acá no tengo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuánto confían en su pastor? Amén. Mateo 16, del 13 en adelante, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves de los reinos de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que
a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bendito sea el Señor. Lo primero que quiero explicar es que, como dije ahorita, muchos ya hemos oído este pasaje y lo hemos interpretado, aquí en la iglesia lo hemos predicado, pero ahora tenemos una nueva unción, una nueva revelación en este mismo pasaje. La Biblia tiene la facultad esa de que un mismo pasaje Dios le puede revelar muchas cosas. Por eso que en un congreso tú pones un versículo y predican 15 hermanas y todas predican diferente sobre el mismo versículo. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Lo primero que quería decir acá era que Cesarea de Filipo era un lugar tremendo. Jesús va con sus discípulos a Cesarea de Filipo. Cesarea era un lugar tremendo, porque se hacían cosas paganas allí. Porque en aquel lugar se practicaban orgías. Porque en aquel lugar habían borracheras. Porque en aquel lugar tomaban mandrágora, una especie de droga. Porque en aquel lugar daban rienda a la homosexualidad. En aquel lugar practicaban abortos. En aquel lugar los niños eran sacrificados. En aquel lugar se hacía todo lo que se hace hoy en día. No sé si me están siguiendo. Jesús lleva a su iglesia, a sus discípulos, a aquel lugar, porque Jesús quería revelarle algo. Y si miran, todas las cosas que se hacían en Cesarea de Filipo se hacen hoy en día. Y Jesús llevó a esa iglesia allí, como te puso a ti ahora aquí. Entonces, ¿qué pasó en Cesarea de Filipo con aquella iglesia? Es el objetivo de este mensaje, para que tú sepas qué tú tienes que hacer ahora y qué tú cargas ahora. Aquí dice que Jesús, en ese lugar tan terrible, en ese lugar tan peligroso, dice que había una cueva que se llamaba la Gruta de Ornán, o la Gruta de Bania, o la Gruta de Hades. Y cuando oímos la Gruta del Hades, voy a explicarle esto un poquito para que tú veas cómo está la cosa y qué es lo que tú tienes que hacer. Pensamos que el Hades se traduce a infierno, pero Hades, según la traducción judía, es el Dios que gobierna sobre los muertos. Hades se cree el juez de todas las almas. Fíjate lo que conocía Jesús. Jesús sabía quién era Hades, no solamente el infierno, sino un lugar de gobierno. Alguien que pensaba que él gobernaba. Y Jesús lleva a su iglesia al mismo antro. Yo no sé qué lugar hay en tu país, que es un lugar peligroso. No sé en México cómo se llama ese lugar. Donde se practican hechicerías, ocultismo, brujería, sacrificio. Yo no sé en Colombia cómo se llama el lugar ese fuerte. Bendito sea el Señor.
Yo no sé cómo se llama en tu país. En Cuba hay lugares donde se hacen sacrificios a los muertos, se sacrifican a los demonios. Pues Jesús llevó a su iglesia allí. Tantos lugares bellos que habían. Porque no fue a la orilla del Jordán. Jesús llegó al lugar más duro. Porque Jesús quería decirle algo a la iglesia en el lugar más duro. No sé si me están entendiendo. Bendito sea el Señor. Dice que en ese lugar tomaban, se zanjaban, porque ahí adoraban a Baal. Dice que encima, ahí mismo donde estaba Jesús, había un templo dedicado a Pan, un dios cananeo, de donde sacaron la palabra pánico. Pan, pánico, que traducido para ellos es terror. Fíjense lo que le estoy diciendo. Quiero que la iglesia se meta en esto, en ese lugar fuerte, donde tú estás peligroso. Yo no sé si ustedes han pasado por lugares donde ustedes dicen, wow, que hay una presencia mala. No como dicen los mexicanos, hoy siento una mala vibra, no hay, que hay una presencia mala. Se siente algo en mi espíritu que este lugar está duro. Entonces en ese lugar, donde a lo mejor los discípulos iban así. Yo no sé cómo tú te pones cuando tú tienes Medicaid. O como lo dicen los mexicanos, cuando tú estás paniqueado. Y en ese momento, en ese lugar oscuro, terrible, frente al lugar donde estaba lleno de velas y sacrificio de chivo y sangre de toro, en aquel lugar lleno de trapos rojos. Ahí Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos lo que querían era salir corriendo y él viene con esa. En el momento más terrible, ¿quién dicen que soy yo? Dicen por allá uno, dicen que Juan. Y el otro que Elías. Jeremías. Entonces viene Pedro. De momento le dio una unción a Pedro. Dice, tú eres el Hijo de Dios. Jesús hace así, dice, wow. Este se conectó. Este hombre se conectó con el cielo porque, mira lo que le dice. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Fíjense, Jesús mencionando la palabrita bendita. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Métanse en la palabra que está diciendo Jesús a su iglesia. Eso no te lo reveló. Pedro tuvo que tener una conexión con el cielo. Pedro tuvo que tener una revelación del cielo. Pedro tenía que haberse conectado como la escalera aquella que hablábamos con el cielo. Que llegó a Jesús decirle, eso, ¿de dónde te salió eso? Eso no te lo reveló ni sangre ni sino el Padre. Entonces, Dios empieza, después de esa revelación que tiene Pedro, después de esa conexión de locura. ¿Cuánto quisiera tener esa revelación? Pues tú la tienes. Es de locura. Dijiste ahorita que vive aquí. Tú tienes conexión con él. El problema es que a lo mejor tienes miedo. Los demás a lo mejor sentían algo. Los demás tenían un bichito. Los demás sabían que Jesús quién era, pero no se atrevían de decirlo. Los demás sabían que Jesús había hecho sanidad, que Jesús había libertado al endemoniado. Alante de sus ojos habían echado espuma por la boca, el flema. Él lo vio con sus ojos. ¡Blah! Todo. Vieron a la suegra de Pedro casita sanarse. Vieron a los paralíticos. Todos estaban con él. Acababan de ver una provisión milagrosa. Le había dado comida. Todos estaban allí.
Él lo mandó. Ellos vieron, a lo mejor algunos sabían, pero tan como tú y como yo a veces, que no creemos que Jesús quién es. Y tampoco creemos dónde vive. La primera fe que tú tienes que saber es saber quién eres. La primera fe. No apliques fe para que se resuelva el problema. Aplica fe para saber quién tú eres. La primera fe es saber quién tú eres. Es decir, que tú tienes que tener fe que tú eres hijo de Dios. A partir de ahí vienen todas las demás fe. Pero ¿cómo si tú no tienes fe que tú eres un policía, tú vas a hacer trabajo de policía? Tú tienes que saber quién tú eres, estar convencido de quién tú eres, para entonces ejercer o ejecutar lo que tú eres. Bendito sea el Señor. No sé si me están entendiendo. Entonces, después que le dicen cada uno lo que dice la gente, porque mucha gente se está cerquita y dice, no, la iglesia, Jesucristo. Y somos muy rápidos para dar referencia. Me gusta más aquí, me gusta más aquí, me gusta más aquí. Pero Jesús se para y dice, y ustedes, y para ustedes, ¿quién soy yo? Bendito sea el Señor. Para ti, ¿quién es Jesús? Y ahí radica la importancia de quién tú eres. Porque primero tú tienes que saber quién es Jesús. Si tú dudas de quién es Jesús, por eso no te interesa que Él viva dentro de ti. Pero cuando tú sabes el power que carga Jesús y que Jesús es Dios, entonces ya tú empiezas a saber la importancia de tenerlo dentro de ti. Como Él dice, vendré a vosotros y moraré en vosotros. Vendré a vosotros y estaré en vosotros. Eso dice por allá por Juan. Después lo voy a decir para que vean la importancia. Entonces, cuando Pedro en el versículo 16 dice, respondió Pedro, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿En qué dimensión entró Pedro? En la cuarta. Porque si se lo revela el Espíritu de Dios, es una revelación espiritual. Cuarta dimensión. Y Pedro lo dice sin miedo y sin pena. Porque muchas veces tenemos pena de decir soy cristiano. Y muy fácil decir soy cristiano porque soy un seguidor de Cristo. Pero ¿por qué no te atrevas a decir Cristo vive dentro de mí? Te es muy fácil decir soy cristiano. Y muchos a veces dudamos hasta de decir somos cristianos. Pero decir que Cristo vive dentro de mí, o eso fue una característica que nada más era para Pablo. Pablo no lo habló porque era. Pablo habló fue lleno del Espíritu Santo. Pablo y tú son iguales. Porque a lo vil y menospreciado escogió Dios para que no venga uno de que soy doctor en esto y doctor en aquello. Él buscó pescador. Jesús buscó pescador. ¿Por qué? Porque el pescador es alguien que vive de su sustento, de su pescado. Y a ese hombre le dijo esta palabra. A un pescador que lo único que sabía era redes y un bote. No fue un curso teológico ni nada de eso. Ese es Pedro. Pero una iglesia
una iglesia como Pedro, una iglesia con revelación. Una iglesia que sabe que Cristo vive en él. Y entonces Dios empieza a decirle cosas a este Pedro. Pedro sabía todo lo que ocurría. Bendito sea Cristo. Pedro sabía lo que dice Juan, capítulo 1, para que lo anoten. Del 1 al 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí empieza a decir, y en el 8 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí o no? Amén. Y empieza del 1 al 14 a decir, Pedro sabía eso. Pedro sabía que Jesús era Dios, como los demás discípulos. ¿Y por qué todos se quedaron callados? Cuando Jesús le dijo, apúntenlo, márquenlo con un marcador. Si tienen Biblia todavía, pásenle una raya. Si tienen un celular, un teléfono, márquenlo, que también se puede marcar. Tú lo dejas pisado y ahí se marca con una letrica verde. Bendito sea Cristo. Y entonces, versículo 17 de Mateo 16. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y era lo que le decía. ¿Solamente sabía Pedro todo lo que había ocurrido? ¿O todos los demás vieron? ¿Qué dice el versículo 18? Y yo también te digo, acuérdense lo que dice la Biblia, da y se os dará. Cuando tú le das a Dios, Él te va a devolver. Y Pedro le dijo una cosa y él le dijo, ahora te voy a decir otra, a ti. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Y Jesús sabía toda la historia de la palabra esa y lo que significaba. Y que eres tú y yo, la iglesia de Jesucristo, el templo donde vive Dios. Yo sé que Dios está en este lugar y ahora lo sé. Esa es la iglesia. Eres tú y yo. Mírate para otro hermano y dile, eres tú. Esta palabra que le está diciendo Jesús a Pedro es para ti. Hello. Esta palabra que voy a empezar a leer es para ti. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Y acuérdense que dije que Hades significa gobierno de la muerte. Jesús estaba diciendo, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ti. Y mira donde Jesús se lo está diciendo, allí en el lugar terrible, en el lugar duro, en el lugar de temblor, de terror. Jesús le está diciendo, aunque venga un dictamen de muerte, no prevalecerá contra ti. Y entonces empiezan a entender por qué Jesús, habiendo tantos escenarios bonitos, va a ese lugar duro, a ese lugar de prueba, a ese lugar de tormento, a ese lugar de malas noticias, ese lugar donde están aprobando los abortos, esos lugares donde están aprobando 25,000 cosas que no heredarán los que tales hagan el reino de los cielos. Jesús lo lleva allí, donde culturalmente, y digo cultural porque cultura viene de culto, y culto viene de deidad. Y allí había un encuentro cultural.
Ahí adoraban a Baal. Hacían sacrificio en ese lugar. Y hoy cuántos sacrificios no se hacen. Y hoy a cuántos ídolos no tienes. Todo aquello que se interponga entre Jesús y tú es un ídolo. Todo aquello que se mete entre Jesús y tú es un ídolo. Y lo siento por los amores paternales. Porque somos muy fáciles para que se nos vaya el corazón tras la familia. Jesús es el Dios. Dios es amor. Vino en forma de hombre. Nació de una madre. En un lugar, un día estaba ministrando y lo llamaron. Allá afuera está tu mamá y tus hermanos. Como queriendo decir, tírale una piedrita ahí a tu mamá. Échale una canita al aire de tu mamá, a tu familia. Y él le dijo, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Jesús enseñándonos que la primera prioridad es Dios. Y después tu familia. Me van a tirar piedra, pero empiecen ya a tirarla. Porque si a él se la tiraron al árbol verde, que me la tiren al palo seco, no importa. A él también le tiraron piedra. Ora, sacrifícate, lucha, porque vas a dar cuenta por tus hijos. Honra a tu padre y a tu madre, porque vas a dar cuenta. Pero en primer lugar, el nombre one es Jesús. El que te guarda a ti y los guarda a ellos también. El papá tuyo y papá de ellos también. Porque tus hijos no son nietos de Jesús. Tus hijos son hijos también. Bendito sea el Señor. Y entonces Jesús dice que esa puerta, ese gobierno no prevalece contra ti, no prevalecerá. Y le estaba diciendo, claro, ni el mismo diablo podrá detener el empuje y el avance que tiene la iglesia. Bendito sea el Señor. Y busqué la palabra prevalecer. Y hay una ley que hemos aprendido aquí y que a los que les gustan estudiar la Biblia la tenían que aplicar cuando vayan a hacer un sermón, cuando vayan a hacer un bosquejo de algo. Los predicadores que tenemos aquí, esta ley aplíquenla. A mí me ha sido de bendición. Y se llama la ley de la primera mención. Si vas a estudiar un tema aquí, ¿dónde fue que primera vez se dijo? Eso se llama la ley de la primera mención. Y esta palabra ya se había dicho antes. Y esta palabra ya se había dicho. Y vamos a Génesis capítulo 22, del 16 al 18. Miren. Y esto te va a dar capacidad a ti también de entender. Dice, y dijo Jehová hablando, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, ahí acabamos de decir eso. Si Dios le dijo, dame tu hijo, y ahí te entra tu carnalidad, ahí entra una guerra con Dios. No sé si me están entendiendo. Pero Jesús le dijo, dame tu hijo. Y él dijo, te lo doy. Y tu único hijo. Yo soy único hijo. Yo soy único hijo de mi madre. Bendito sea el Señor.
Ella sabe que si yo hubiera partido, no hubiera tenido descendencia. Es duro darle un único hijo. Y más este que se tuvo en la vejez. Y más este que la mamá también era viejita. Y más este que puede tener fe él, pero la mamá no. Porque la mamá cuando le dijo que iba a tener un hijo se rió. ¿Sí o no? Dice, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y ahí hay una sola palabra. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto oíste vivo, obedeciste vivo. Fíjense, aquí Jesús menciona, y ahí es donde viene la contradicción de que muchos no entienden esto, de que esta es la primera vez que se menciona. La palabra poseer o la que Jesús le dijo en el hebreo es yarat. Poseer, prevalecer, yarat. Yarat significa conquistar, remover a alguien de su lugar. Bendito sea el Señor. Jesús le está diciendo que tú removerás al diablo. Tu iglesia, escuchen, iglesia, porque este mensaje no solamente fue para allí, para Pedro. Ese mensaje para ti, iglesia, porque sobre esa piedra pondré mi iglesia. Tú poseerás, tú removerás las puertas del Hades. Tú removerás el gobierno del Hades. Tú quitarás las promesas del diablo. Es lo que estaba diciendo Jesús a ti. Pero el desconocimiento de esto, por eso es que tú ves que hoy te mangonean, hoy te patean. Porque tú todavía no sabes quién tú eres ni qué tú cargas. Y Jesús le está diciendo, desde Abraham. ¿Cuántos creen que son descendientes de Abraham? Amén. Bendito sea el Señor. Génesis 22, 17. Tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos, de sus enemigos. Tu descendencia, le está diciendo a Abraham, tu descendencia va a poseer la puerta. Entonces tú dices, bueno, descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Le dijo a Abraham, tu descendencia. Dice después aquí en Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham, son descendientes de Abraham. Tú eres un descendiente de Abraham y tú poseerás las puertas de tus enemigos. Esta palabra es para ti. Esa palabra se la estaba diciendo. Miren esto. Esta palabra se la estaba diciendo aquí en Génesis a Abraham. Abraham, tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos. Aquí en Gálatas. Y los descendientes de Abraham y los de la fe son descendientes de Abraham. ¿Cuántos viven por fe? Levante la mano los que viven por fe. Entonces tú eres un descendiente de Abraham. Esta palabra es para ti. ¿Sí o no?
Y aquí le dijo puertas. Porque me dicen, bueno, poseer y Hades, pero las puertas, ¿por qué? Acuérdense que estaba en un lugar donde había una grutota y se le llamaba la puerta del infierno a aquel lugar. Por eso los discípulos le dijo, miren lo que lo voy a llevar. Por eso el Señor dijo, lo voy a dejar como ovejas entre lobos. Por eso que estamos viviendo en una sociedad como en aquellos tiempos, donde se permite el aborto, donde se permite la droga, donde están permitiendo todo. Estaba viendo un programa que en la zona de Filadelfia, cuidadito Facebook y YouTube, pero esto lo están por ustedes mismos. Están camiones que le están proveyendo las jeringuillas. Camiones que le están proveyendo la sustancia para que no se contaminen con el SIDA. Le están dando la jeringuilla para que ellos mismos y para que te caiga para atrás. Se la están inyectando ellos mismos. Los mismos enfermeros están inyectándole las drogas. Camiones en los parques, como Cristian va a repartir a los parques comida que se lleva al guardia. Así mismo hay camiones inyectando la droga. Testimonios de hombres que dicen, no sé si me la ponen allí mismo ellos. Están haciendo parques para que vengan a inyectarse. Miren dónde está esta sociedad. Y hoy es muy lindo eso. Y esto es democracia. Y que cada cual, esto es diablo. Esto es Cesarea de Filipo. Esto es un lugar de brujería y hechicería. En cada esquina hay una botánica ahora santera, babalao, proliferando los masones, proliferando la falsa doctrina. Donde quiera te topa un gallo muerto, amarrado con una tira. Hasta en la puerta de los bancos amarran los pecados con tiras rojas. ¿Dónde estamos viviendo? Baja a los casinos, tiene que ir así. De la brujería que están entrando a la puerta. Y aquí estamos nosotros ciegos. Y la iglesia ciega. Por eso Jesús dijo, lo voy a llevar ahí. Y en ese lugar, le voy a demostrar que es lo que hace un hijo de Dios. Y lo que carga un hijo de Dios. Eso es lo que está aspirando el pastor. ¿Qué dice Proverbio 31:23? El proverbio, para que vean la ley de la mención. La palabra puerta. Proverbio 31:23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. La puerta era un lugar de gobierno. Los que se sentaban en las grandes ciudades en la puerta eran los jefes. La puerta era un lugar de autoridad. Bendito sea el Señor. Génesis 19:1. Miren. Lo que ocurrió. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba a la puerta. Ya Lot se sentaba con los ancianos de Sodoma y Gomorra. Mira el grado de contaminación de Lot. Mira el grado de depravación de Lot, que lejos de ejercer la autoridad que tiene un hijo de Dios como iglesia, se contaminó. Eso es un mensaje también para ti. Ve a ver cómo te comportas o te adaptas al mundo y te sientas en la puerta con ellos. En Sodoma y Gomorra, tan es así. Mira cómo estaban, que cuando llegaron los dos ángeles estaban pidiéndole para hacerle el amor. Fíjense los niveles de homosexualidad que había. Déjanoslos para llegarnos a ellos. Fíjense el grado de putrefacción que había en Lot, que hasta su mujer miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Fíjense cómo permitió que entrara el pecado en su vida y se adaptó a él. Lo vio normal.
Porque las puertas son lugares de gobierno. Por eso el Señor dice, tú poseerás las puertas. Estaba diciendo, la iglesia posee las puertas de gobierno donde está. Y ni aún el mismo infierno puede contra ella. Porque tendrá autoridad para removerla. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Yarak. Traducción. Se utiliza cuando se va a tomar una promesa. Yarak. Se utiliza cuando se le va a quitar el poder a alguien. Yarak. Se utiliza cuando le van a quitar las propiedades a tu enemigo. Yarak. Se utiliza cuando se va a remover al enemigo de su posición. ¿Qué está diciendo Jesús? A ti como iglesia. La iglesia tiene el poder para tomar la promesa de Dios y vivir con esta revelación. Y como mismo yo estoy en este lugar terrible, decía Jesús, ustedes van a remover al enemigo de su lugar. Ustedes tienen la autoridad para remover al enemigo de su lugar. Ustedes como iglesia tienen que saber que tienen la autoridad para remover al diablo de cualquier lugar donde tú vayas. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los descendientes de Adrián. Somos la iglesia. Y no tenemos que vivir escondiéndonos. La Biblia dice mucho esto. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y de ahí la Biblia de ahí la iglesia se ha agarrado para convertirse en una iglesia cobarde. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Y aquí lo importante es saber qué interpretación le ha estado dando la iglesia a la palabra resistir. Y lo más rápido que nos viene a la mente es aguantar. Está duro esto, pero yo aquí, resistir al diablo. Sométete a Dios, eres un hijo de Dios, eres obediente, eres descendiente de la fe. Eso no significa la palabra resistir. La palabra resistir es una palabra que le han hecho una mala traducción. Y viene del griego antistamí. Y quiere decir pelea. Es lo mismo resistir que pelear. ¿Se acuerdan el Salmo 37 que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno? Tu vara, y he callado me fundarán aliento. ¿Pero qué? Tu vara. El vara es un arma para pelear. Entonces Jesús lo que te está diciendo no es que estés así, sino que tú vayas atacando a la ofensiva. Tu vara. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? ¡Una vara! Levántala y se va a abrir el mar rojo. Levántala y va a salir el problema. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Pelea con tu vara. La vara era para meterle al lobo. Cuando el lobo venía. ¿Qué tenía David? Ondas. El resistir no es esto. El resistir es pelear. Pero tú tienes que saber quién eres. Te está tocando el diablo ahora. Te está tocando el diablo tu vida, tu casa, tu familia.
Está tocando a alguno de tus hijos. Está haciendo alguna cosa en tu finanza, en tu salud. ¿Qué estás haciendo? Resistiendo. A ver. Esa no es la palabra. Resiste. 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 Métele. Métele. Enciérrate en el baño. Pelea con el diablo. Dile, te reprendo en el nombre de Jesús. Te ato en el nombre de Jesús. Suelta a mi hijo. Suelta a mi hija. No vaya allí a hacer fuerza. Allí con el diablo. Métete en el cuarto con el diablo. Patéalo. Suelta a mi familia. Desgraciado diablo. Resiste. Mala interpretación. ¿De quién eres? Cristo está dentro de ti. ¿Estás completo? Un aplauso a Cristo. Lo que le quiero decir, hermanos, es que nosotros somos la iglesia, el Senado de Jesucristo. Y Dios dijo que las puertas de gobierno son nuestras. Dios dijo que íbamos a remover toda la ley rara. Podemos remover toda ley rara. Somos el Senado de Dios. Dios cuenta con nosotros para cambiar los tiempos. Cada vez que vea una ley rara de un gobierno, cada vez que vea un gobierno diciendo cosas, levántate. Bendito sea el Señor. Tenemos toda la autoridad legal dada por Jesús para desalojar al enemigo que está ilegalmente tomando puertas de gobierno. Por eso tú ves cómo estamos en la medicina, permitiéndolo todo. En la cultura, todo hecho un desastre. En la finanza, hecho un desastre. En todos los ámbitos de gobierno está operando Satanás. En la justicia, el diablo. En los trabajos, el diablo. Y la iglesia. Y el mandato de Jesús. Y la iglesia tiene autoridad para cambiar los tiempos porque le dijo a ti como iglesia, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. A ti. Se piensa que fue para Pedro. La iglesia tradicional o católica piensa que fue para el Papa. Ellos piensan que para ellos le dieron la interpretación. La cópula de Pedro. Es para él. El que está permitiendo los matrimonios homosexuales. Va a dar cuenta por eso él. Se está convirtiendo como un hijo del diablo. Así, yo lo acuso públicamente delante de todos los ángeles que me están rodeando aquí. Que eso que está haciendo Francisco en Roma, eso es ilegal, es ilícito. Está actuando como un hijo del diablo. ¿Quién se lo dice? El pastor José Cusa. Así. Y que se enteren allá en Roma. Bendito sea el Señor. Desde una tribuna pública, permitiendo matrimonios homosexuales, permitiendo aborto y 25,000 cosas. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos la autoridad como iglesia. Si hay algo que no nos conviene aquí, atarlo. Y si hay algo que no nos conviene aquí, desatarlo. Porque dice la Biblia que esa autoridad tiene la iglesia, que eres tú. Mírate para tu hermano y dile, para ti esto. A ver si te lo crees. Lo que tú ates aquí será atado allá.
Cuando tú digas no a la homosexualidad, no al alcohol, no a la droga, no al asesinato de niños con el aborto, párate como iglesia. Levanta las manos a los cielos, a los vientos y a los 20 vientos y di, no lo consiento. Si en tu casa tienes un patio, tienes patio en tu casa, sal por la mañana, en el fresco de la mañana y levanta un clamor como hija del cielo o como un hijo del cielo y di, no consiento más el aborto, no, en mi país, no consiento más lo que están haciendo. Bendito sea el Señor. Esa es una autoridad que tienes tú como iglesia. Satanás es ilegal. Jesucristo lo declaró ilegal. No piense que ser un hijo de Dios es un jamón. Tú tienes una autoridad y vas a dar cuenta por esto cuando llegues al cielo. Rafaelito, ¿qué hiciste? Manejar 500 horas. Rafaelito, yo te mandé a manejar. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Le va a decir, ¿cuántas veces que fuiste a California? Pastor, tuve que ir a buscar mata. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Levante la mano a los hijos de Dios. Aleluya. Esto no es una mentira. Dice Juan 1:14 que si tú declaras, tú eres hijo de Dios. Esto es para ti. El que practica el pecado, eso es para ti. Y el Hijo de Dios es para el otro. No. Todo eso es para ti. Las dos son para ti. Si hace malo, te va a agarrar. Pero si hace bien, deshaz las obras del diablo. Donde quiera que estés. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Ponte a corte, a cuenta con Él. Pastor, pero tengo problemas. Tengo situaciones en mi interior. Tengo una guerra. No sé qué hacer. Pues yo te estoy diciendo como pastor, porque tengo que dar cuenta un día a Dios. Y no me puedo parar aquí a decirte cositas bonitas. El que practica el pecado es del diablo. Donde quiera que esté un hijo de Dios, tiene que deshacer las obras del diablo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos ha copado por donde quiera. El arte, la educación, la economía, hasta en la religión. La iglesia tiene que ser la diferencia entre tú y Lot. Lot. ¿Qué hizo Lot? En esos tiempos convulsos y perversos, se contaminó. Vas a hacer lo mismo, iglesia. Vas a hacer lo mismo que Lot, iglesia. Jesús lo llevó al lugar maduro de perversión, donde se hacía sacrificio, orgía. Y le dijo, mira, iglesia, en este lugar le voy a revelar algo. Este es el lugar maduro que hay en la tierra. Incluso hay un hueco ahí que dice que por ahí llega el diablo. Pues la iglesia tiene más fuerza que ellos. La iglesia tiene más poder que ellos. La iglesia manda en la puerta de ellos. El gobierno de la muerte tiene que perder. Donde llega la iglesia tiene que cambiar todo. Llega a los parques, tienen que cambiar. Porque cuando tú llegas a un parque, llega a la iglesia. ¿Qué tú haces yendo a un parque? Y que todo siga igual. Llenándole la barriga para que vayan para el infierno. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que tú no sabes quién tú eres. Porque cuando tú llegas, llega el cielo allí a ese lugar. Y todo tiene que ser cambiado. Y todo tiene que ser transformado. Y antes de darle comida primero hago guerra espiritual. Y él puso al diablo de allí. Porque llega el reino. Llega el cielo. Llega el Hijo de Dios. El que posee las puertas de los enemigos. Donde yo estoy no puede seguir la cosa igual. Donde yo me paro tiene que cambiar todo. Y no puedo estar yendo en nada. Tiene que haber un cambio. No por ellos. Por mí. Por lo que porto yo. Por lo que cargo yo.
¿Quieren ver un ejemplo? ¿Quieren ver un ejemplo? Los pozos de Mara. Pozos de agua amarga. Pozos de agua amarga. El que tomaba de esa agua moría. Todos estaban envenenados. Todos estaban drogados. Todos estaban allí liquidados. Y llegó y clamó y le dijeron, ¿qué hago? Y dice, tira un cedro, tira un madero. Ese eres tú. Y metieron el madero y el agua se pudo tomar. Cuando llega un hijo de Dios a un lugar, el agua tiene que empezar a transformarse. Esto es revelación. Muchas veces Jesús cuando soltaba una palabra como esta decía que tenga oído que oiga. Sí. Cuando llegas a tu centro de trabajo, llegó Jesús. Ay, pastor, pero estás reboliqueado esto. Es por ti. Eres tú la que está provocando eso. Porque eres el que tiene poder para cambiar, para remover, para poseer las puertas de gobierno que estaban en ese trabajo, que estaban antes de tú llegar. Pero cuando tú llegaste, dice la puerta de gobierno, ya empezó la guerra. Pero si te logra bajear, ya pierdes tu fuerza. ¿Cómo vas a pelear contra ellos? Las puertas de gobierno siguen bandando. No es posible que me vaya a agradar. Te voy a arrebatar mi día. ¿No me entendieron? Voy para este lado. No es posible que me vas a dar el domingo. Yo te voy a quitar el domingo. Porque tengo una autoridad dada por Cristo de remover las puertas de gobierno del Hades y el infierno. Yo cargo eso, pero tú tienes que estar en tu ADN, en tu sangre. Si tú no sabes eso, si tú no sabes quién tú eres, entonces ellos van a mangonearte, van a hacer de ti lo que te dé la gana. Ahora te voy a poner todos los domingos para que se te olvide de la iglesia. Todos los domingos. Porque ¿quién está mandando ahí? El infierno. Pero Jesús dijo, ni las puertas de gobierno del infierno pueden contra ti. Pedro, iglesia de Jesucristo. Jesús nos está llamando a solamente una sola cosa. Y es hacer iglesia. ¿Entienden eso? En ese lugar, termino aquí. En ese lugar más terrible, en el lugar más tétrico, en el lugar más difícil, en ese lugar Jesús te pone. ¿Para qué Jesús te pone en ese lugar tan terrible? Para que tú remuevas todo lo que tenga que ser removido. Para que tú cambies todo lo que tenga que ser cambiado. Para que tú quites todas las leyes del infierno y plantes y establezcas el reino de Dios en ese lugar. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Iglesia Yarat. Iglesia posee. Iglesia remueve. Bendito sea el Señor. Ponte de pie. Bendito sea Cristo. En la iglesia Yarat. Bendito sea el Señor. Ahí donde estás. Sencillamente. En lo que Walter me va preparando la alabanza aquella que estábamos cantando que decía Yeshua. Ahí mismo donde estás. La última. Ahí mismo donde estás. Inclina tu cabeza. Sé que este mensaje a lo mejor es confrontativo. Este mensaje no tiene la intención de alarte las orejas. Este mensaje tiene la intención de activarte. De activarte en el mundo espiritual. De activarte como iglesia. Entonces, por eso ahí como no es para alarte a las orejas, pero muchas veces no estamos actuando, le dices, Señor, perdóname. Perdóname.
si en este mundo duro, parecido a aquel lugar, Cesarea de Filipos, donde se están cometiendo todo tipo de aberraciones y adversidades, donde los mismos gobiernos están permitiendo todo eso, yo no he sabido actuar. Tráeme revelación en esta área de que tengo autoridad como iglesia, tengo poder como iglesia, dado por ti. Tengo un derecho legal para declarar ilegal toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Actívame, Jesús, como iglesia, para que mi autoridad para atar en la tierra lo que tenga que ser atado y desatar lo que tenga que ser desatado sea efectivo y sea como los hombres de antes, como aquel Josué que detuvo el sol, como aquel Moisés que abrió las aguas. Que seamos esos hombres, porque toda la autoridad tú la delegaste en nosotros. Gracias, Yeshua HaMashiach. Fuerte, Walter.